Muy bien, chiquillos, bienvenidos a un nuevo martes de física. Hoy tengo el placer de presentarles a la profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nathalie Casanova. Nathalie es una colega del Departamento de Ciencias. Ella es física, doctora en física de la Universidad de Montpellier en Francia. Y la verdad es que su carrera ha sido bastante interesante porque ha realizado estudios multidisciplinarios. Ha hecho posgrados en diversas partes del mundo, tanto en biología, bioquímica, física. Ha trabajado con gente de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, en la UAI hizo un postdoc y en UCLA también. Así que bienvenida, Nathalie, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola a todos, Antes, gracias por conectarse. Dale sí, nomás, Giovanni. sí, antes de partir quería aprovechar la oportunidad que estamos en este Instagram de felicitar a nuestras colegas ingenieras. Hoy día es el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, así que si hay alguna ingeniera viéndonos, muchas felicidades en su día. Bueno, Bueno, yo igual soy Nathalie, ingeniera, así que tú también es también mi eres, día. eres ingeniera física, ¿no es cierto? De la Sí, USACH. Sí, sí. súper. Bueno, perfecto entonces que conversemos hoy día contigo. Bien, Nathalie, ¿de qué nos quieres hablar hoy día? Bueno, hoy día quiero llevarlos a una reflexión sobre la ciencia entre mundos y es nada más que hablar de la importancia del lenguaje multidisciplinario. Súper. ¿Y qué significa esto de lenguaje multidisciplinario para ti? Bueno, la verdad, el lenguaje multidisciplinario para mí es algo que he ido desarrollando a lo largo de mi carrera y tiene que ver con tener una especialidad y poder comunicarme con otras especialidades. Claro, tú has trabajado con gente de biología, de bioquímica, en tus investigaciones. Ujú. Súper. ¿Y esto de ciencia entre mundos es algo nuevo? O sea, ¿hemos visto en la historia de las ciencias cómo se conectan las distintas disciplinas? La verdad que cuando uno piensa en esta ciencia entre mundos, tiene que pensar como en aquellos personajes que migraron entre estos mundos. Y uno de estos personajes, por ejemplo, para mí es Leonardo da Vinci, que es un gran inspirador porque es artista, inventor, creador. Entonces, a ver, voy a poner una imagen, que me encantan las imágenes, así que ahí atrás está, inspirador, no sé si lo ven. Pero Leonardo es una de estas personas que migra entre mundos y al parecer cuando uno piensa en estos grandes próceres, ¿cierto? Se da cuenta de que quizá migrar entre mundos no es algo tan antinatural, sino que al parecer sí brotan algunas personas, y es el caso de Leonardo, que estamos hablando como del 1400, 1500, pero también gente como un poco más reciente que Leonardo, es como Luis Pasteur, que ahí se los puse porque uno de sus primeros como hallazgos fue en física. Él encontró la explicación de un problema que tenía un ácido en específico porque descubrió como la polarización de la luz. Y bueno, después él es el padre de la microbiología, y yo lo entiendo porque cuando uno mira por el microscopio este mundo eh, pequeñito es súper apasionante y uno se queda ahí. Más o menos a mí me pasó eso, pero también quiero mostrarles que él partió en la física y después se fue a otra área, entonces también él tuvo una migración. Y ya también pensando como en estas personas, en esta como en estos grandes pensadores, obvio que tenía que mencionar a Marie Curie, que ella migra desde la física hacia la química, y también, bueno, su instituto aporta harto en medicina. Entonces, al parecer esto, cuando uno ve a estas personas, estos personajes, no es algo que no haya surgido desde antes, no es algo nuevo, sino que realmente es una necesidad de algunas personas de ir transitando por estos mundos. Sí, Marie Curie, sin ir más lejos, o sea, tiene Nobel, premios Nobel multidisciplinarios también. Sí, Así, y de hecho es súper merecido. la primera persona en ganar dos premios Nobel, eh, o sea, es la primera persona en ganar dos premios Nobel de diferentes como categorías. Sí, fantástico.
Oye, Natalie, si esto es algo que nosotros hemos visto en la historia y sin ir más lejos, cada día, ¿no es cierto? Las disciplinas cada vez más se van interconectando. O sea, yo lo pienso desde la física de partículas, por ejemplo, conecta ahora con harta ciencia de datos. Estamos en un mundo en donde esto se vuelve súper atingente. Si en el pasado era como más intuitivo, ¿no es cierto?, conectar las disciplinas, la filosofía, quizás con la ciencia, las distintas disciplinas de los personajes que tú nos mencionas. ¿Cuándo nos volvimos como tan especializados? Porque esa pareciera ser la tendencia, que la investigación es cada vez más específica. Sí, bueno, traté de averiguarlo, me puse a buscar por ahí y esto parte como en el 700, como con unas escuelas carolingias y después con las facultades medievales, o sea, con las universidades medievales que empiezan a generar este concepto de facultades. Y ahí empieza una especialización. Es algo bueno porque tuvimos como un boom en la parte, sobre todo pensando en la ciencia, pero en este origen de las facultades, cuando uno tenía este tipo de formación, tenía una formación en artes liberales, es decir, tenías clases de retórica, de gramática y por otro lado tenías clases de física, de matemática, no, en realidad astronomía, matemática, música. Entonces, en los orígenes de estas como universidades tenemos algo que se llama las artes liberales. Eso es algo que en universidades más tradicionales o con mayor historia también se ve. Por ejemplo, en Inglaterra están todos los colleges de las universidades. No sé, estoy pensando en Cambridge, a mí me pega súper directo porque yo estudié allá, en Oxford también, este concepto de los colleges o de las facultades de artes liberales, donde hay alumnos de distintas disciplinas, ¿no es cierto?, interactuando. Uh-huh. Oye, Y de hecho, ahí, por ejemplo, ahí puse una foto de la universidad en donde yo estudié, que es la Universidad de Montpellier. Es una universidad, mira, aquí te la voy a mostrar. Es una universidad que es, bueno, tiene hartas como partes medievales esta ciudad y tiene esta iglesia medieval y la facultad de medicina más antigua. Entonces, más o menos acá también parte esa historia. sí, en Bolonia también parte como un poco la historia Uh-huh. multidisciplinaria, universitaria. Súper. Exacto. Oye, Natalie, entonces, ¿cómo dialogamos así en la práctica, enfocándolo más a las cosas que tú has hecho, con la gente que has trabajado? ¿Cómo dialogamos desde los diferentes mundos científicos? Con respecto a eso, es una pregunta difícil porque yo creo que no hay como una receta, la verdad. Y lo que sí voy a hacer para responder esa pregunta es como contar la historia de mi experiencia y las cosas que yo he hecho para poder transitar desde el mundo de la física hasta la biología, un poco en la química, adentrarme un poco también en la ingeniería. Si bien yo soy ingeniera física, así que mi lado científico está muy, muy marcado. Estudiamos 4 años de una licenciatura y luego tenemos esta especialización en ingeniería, pero por sobre todo somos científicos. Entonces les quiero contar más o menos cómo he ido migrando un poco en estos mundos y cuál ha sido como mi manera de poder migrar en estos mundos. Igual yo, Joana, tú tienes algunas imágenes, igual me las puedes poner para ir apoyando y que la gente no se aburra. Ahí te puse una. Ya, súper. Bueno, entonces la primera imagen, y ahora me voy a hacer un sándwich de imágenes, es que si no me aburro si sale mi pura cara. Esta es una historia que tiene que ver con el cultivo celular. Yo soy física, estudié física, una formación en física, nunca vi una célula. Y en un momento el profesor Francisco Melo me dice, Natalie, vas a trabajar en el laboratorio de biofísica. Cuando me dice eso, bueno, yo acepté porque era un bonito desafío y lo primero que tenía que hacer era aprender a hacer cultivo celular. Yo, una persona que jamás había tocado una célula o un microscopio, de hecho, tuve que aprender a hacer este cultivo celular. ¿Y qué ocurrió ahí? Y yo pongo esta imagen como de ropa sucia, ropa limpia, porque obviamente yo me fui a otro laboratorio, uno de biología, en donde me tenían que enseñar esto. Yo era
la física, o sea, la que no era del grupo. Y cuando uno empieza a hacer cultivo celular, uno se empieza a dar cuenta de todo lo sucio que es, todo contamina, trabajamos dentro de una campana, no podemos respirar encima, hay que desinfectar todo. Por ejemplo, acá en este laboratorio que yo trabajaba para desinfectar las cosas, dentro había un mechero, entonces uno como que quemaba como los bordes de las, no sé, botellas para que no se contaminara. Y bueno, yo estaba aprendiendo y de repente la estufa donde uno guarda todas las células de todo el grupo se contaminaba. Entonces adivinen de quién era la culpa. De la Mía, física. obvio. Y igual a mí me daba pena, me dio pena mucho rato y no lo entendía. Pero después, y aquí saqué mi primera lección. Obviamente que yo no era parte del grupo, no tenía esa formación y siempre quizá el más sospechoso iba a ser yo, ese ente que podía contaminar. Así que decidí ser súper rigurosa. Todos los protocolos que me enseñaron los seguí al pie de la letra, cosa que en física uno es como más relajado. Pero dije, no, tengo que ser así y demostrar que no soy yo la que estoy contaminando. Y me anotaba en un cuadernito, me acuerdo, y hablaba con la profesora hasta que un día ocurrió lo impensado. Me avisan, Natalie, otra vez se contaminó la estufa, que son células que la gente tiene para hacer sus experimentos, son mesas de trabajo, y sabéis que, o sea, ya estáis así como en la cuerda floja. Y yo justo ya había seguido mis protocolos, había sido muy ordenada y yo no había ido al laboratorio, entonces yo no podía haber contaminado y ahí encontraron a otra oveja negra del grupo. Pero mi lección acá fue que tenía que ser súper rigurosa y perseverante y eso fue lo primero que aprendí. Entonces me quedo con eso, ser como riguroso y perseverante. Lo segundo que les puedo decir en este camino de migrar de una disciplina a otra, también me pasó en mi formación de ingeniería física y ya estaba trabajando en una facultad de medicina donde estábamos haciendo el tracking, es decir, mirábamos cuál era el movimiento de las células cancerígenas y me tocó hacer un programa para seguir a estas células cancerígenas. Entonces, nosotros los físicos, cuando queremos seguir el movimiento de algo, aunque sea muy grande, uno busca su centro de masa, es decir, donde casi un punto y sigue ese punto, no tiene por qué seguir como toda la forma. Bueno, pues tenía que presentar mi trabajo y yo así súper, en ese entonces era estudiante ya de sexto año en la carrera de ingeniería física, entonces ya me creía física prácticamente. Me paro frente a los médicos y a los biólogos y digo, bueno, esta célula, lo que voy a hacer es, bueno, esta célula en un punto y la voy a seguir. Y los tipos me dicen, no, la célula tiene núcleo. Entonces, si ven la imagen que puse por ahí, no sé si Johanna también, abajo hay un como un termómetro de cuán físico, cuán biólogo eres. Si eres biólogo vas a ver la célula con núcleo, con Golgi, con las mitocondrias, pero si eres físico esta cuestión es un círculo, o sea, un punto. ¿Qué más? ¿Qué me voy a decir? Y no me dejaron terminar esa presentación porque yo no dije que la célula tenía núcleo. Y me dijeron, vuelve la otra semana. Y yo dije, bueno, estos tipos no cachan nada. Pero me di cuenta que la verdad yo había sido respetuosa. Yo me estaba metiendo en otro mundo y le falté el respeto a la célula. O sea, si hay algún biólogo mirando, se va a morir porque ¿cómo no voy a hablar de Golgi o no sé, del aparato de Golgi o las mitocondrias? Y vuelvo a la otra semana y digo, bueno, la célula tiene, no sé, membrana bilipídica, núcleo, lo quiero, lo amo, pero para este trabajo necesito seguirla como un punto. Y ahí me escucharon. Entonces mi segunda lección es tener respeto, respeto por el lenguaje, sobre todo cuando nos estamos cambiando de área. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder hablar este lenguaje y ser respetuosos porque no somos dueños de esa verdad y uno quizás en las últimas carreras de física como que tiene los humitos arriba y ahí sí se me bajaron los humos y entendí que era un problema mío de lenguaje. Oye, Otra de Natalia, una las... ¿Sí? pregunta antes de Dale. seguir. Uh-huh. ¿Esto era un sentimiento generalizado como de todo el grupo o eran personas en particulares que te hacían notar de que tú no estabas siendo rigurosa con el lenguaje o ese tipo de cosas?
Nadie me dijo que no era rigurosa con el lenguaje, sino que me dijeron no, o sea, entre todos me frenaron, dijeron, oye, la célula tiene núcleo, no la podéis tratar como un punto, y era una reunión de equipo, entonces yo estaba Ya. adelante y estaba todo el equipo, y todo, obviamente, que si alguien dice que la célula tiene núcleo, empezaron a nombrar todo lo que tenía la célula y me estaban mostrando que no era un punto, lo entendí súper claro en ese momento. Entiendo. Otra cosa que les quiero contar es que cuando uno se cambia de disciplina tiene que tener paciencia. Y yo hice un doctorado estudiando un parásito que genera la malaria. Como la malaria es una enfermedad que te la inyecta un mosquito, te inyecta un parásito que va, migra, llega hasta el hígado y ahí cambia de estado y se llama merozoito, que es como esta pera que está por ahí. Entonces, para aprender a hacer esto, esta es una enfermedad que no tiene cura, porque yo estaba estudiando como este parásito de África. Pasé 6 meses mirando cómo se hacía el cultivo de este parásito con sangre humana y cosas terroríficas que dan como para, no sé, un libro póstumo. Pasé 6 meses mirando cómo yo podía hacer el cultivo de este parásito porque era de nivel 3, entonces estaba en un laboratorio que tenía que pasar así como nivel 1, nivel 2, limpiarte los zapatos, después como cambiarte, ponerte delantales, etcétera, y después pasaba ya a nivel 3, pero sí, ¿Nivel 3? ¿Qué significa nivel 3? ¿Como que cosas son que te pueden matar? muchos niveles de seguridad y que si tienes un error, te contaminas de algo que no tiene cura. Wow. Entonces, paciencia, sobre todo paciencia si se quieren cambiar a este mundo, es otra de las lecciones que pude sacar. Otra experiencia que les puedo contar es la siguiente, no sé, Joana, si tú la tienes ahí porque yo no podía poner como palabras acá. Y acá está plasma versus plasma. Aquí ya me volví a Chile, empecé a hacer un postdoctorado en la Universidad Católica y acá derechamente me contrataron para hacer un puente multidisciplinario y un día ya habíamos generado un poco esta conversación de, oye, tenemos respeto, etcétera, todo eso ya habíamos pasado por las sesiones de respeto entre físicos y biólogos y ya estábamos sentados con confianza porque ya hablábamos este lenguaje y teníamos que limpiar una superficie. Entonces el profe de física dice, bueno, obvio que limpiémosla con plasma. Entonces, pero súper buena idea, a mí me pareció increíble, los físicos que estábamos ahí, nos pareció súper buena idea, limpiemos la superficie con plasma. Y los biólogos dicen, no, me parece mala idea porque van a quedar muchos restos. Y nosotros pensando como, bueno, el plasma, un estado de la materia, si yo lo pongo sobre una superficie, saca casi todo, puede que queden algunas cosas, pensando en la ionización, cualquier lecera. Y nosotros, si no van a quedar restos, si queda súper limpio. Y los tipos, no, si va a quedar sucio. Y nos enfrascamos en una reunión, en una discusión de 15 minutos. Y en un momento se me ocurre decir como, a ver, definamos plasma. Y nosotros, obviamente, un estado de la materia. Y los biólogos dicen, no, es como este líquido, por ejemplo, cuando tienes la sangre y la separa, eso que está amarillito arriba, es el plasma, que son proteínas que estáis tirando a la superficie, o sea, jamás vas a limpiar. Y bueno, entonces otra cosa que saqué acá, bueno, hay que tener cuidado con el lenguaje, porque para una disciplina una definición puede ser, claro, ya lo teníamos súper claro en la cabeza esto de plasma, pero para los biólogos era otra cosa, entonces ahí también hay que ir haciendo como estas pausas. Eso es Uh-huh. algo súper, lo encuentro súper relevante eso que tú dices, o sea, aprender a definir los conceptos y partir de la base de que todos estamos entendiendo lo mismo. Eso también requiere como un poco de humildad, también diría yo, al tratar de decir, oye, a lo mejor no estoy entendiendo lo mismo que tú. Sí, pero Wow. el problema acá fue que ya habíamos pasado como por hartos procesos, entonces llevábamos como un año trabajando y como que ya teníamos esa confianza, pero no se confíen porque no siempre, o sea, como que uno igual tiene que volver siempre a los orígenes, eso es como el mensaje. Otra de las cosas que les quiero contar que a mí como me emocionó totalmente
fue cuando tuve que trabajar en UCLA, en Estados Unidos, y me encontré con físicos que ya hacen multidisciplina. En estos países ya hay carreras en donde uno tiene una formación de físico, pero, por ejemplo, a ellos en sus ramos le habían pasado lo del cultivo celular y todo lo que yo aprendí sola, ellos ya se lo habían pasado. Y ya estaba súper emocionada porque estaba trabajando con físicos, pero que eran como yo, así raros. Entonces, llego a UCLA y bueno, ahí me di cuenta, y mi consejo acá es súper extraño. Nunca dejen a la interpretación nada. Porque los físicos siempre interpretamos las cosas de la peor manera posible. O sea, ya le había contado que una manera de desinfectar es, por ejemplo, con fuego. Otra manera de desinfectar una superficie es con etanol. Entonces, estos físicos también hacían cultivo celular y no tenían problemas como de que estuviera contaminado. Y era súper genial, pues entonces, ya a ver, enséñenme lo que hacen. Y para desinfectar la superficie, estos tipos, obviamente, si con etanol desinfectáis y si con fuego desinfectáis, ¿qué hizo un físico? Obvio. Onda, echaban etanol y después prendían fuego rápidamente, entonces se prendía toda la mesa y nunca estuvo contaminado. Entonces, los físicos tenemos una manera de interpretar súper extraña las cosas. No nos dejen espacio para esas interpretaciones. La vaca esférica, la vaca esférica. Sí. ¿Cómo llevarlo a la simplificación? Sí, o sea, lo he visto, también tengo así como listas de chascarros, pero que no puedo decir acá porque quizás están mis alumnos conectados, entonces voy a quedar mal. Pero la verdad que cada uno tiene su forma de interpretar y tenemos que entender eso y sobre todo si uno está encargado de gente que viene de otra disciplina, ser preciso en lo que les dice, porque uno no hace las cosas por maldad, la verdad. Otra de las cosas que les quiero contar que me pasó hace súper poco, también acá en UCLA lo que hicimos en un trabajo con Christian Wilson, con su laboratorio, con la Hilda, ahora con Lucas que me está ayudando también, estudiamos una proteína que se llama VIP. Esta proteína que se llama VIP, chuta, me aburrí de estar sentada, esta proteína que se llama VIP es una proteína que estábamos estudiando. Y de repente, a mí la verdad que me encontraba raro porque es responsable de hartas enfermedades y bueno, Cristian me dice, hay que aprender una técnica que se llama nanorreología, que por eso viajé a UCLA, pero tenemos que estudiar una proteína donde le vamos a estudiar todas las propiedades mecánicas. Y cuando empezamos a estudiar las propiedades mecánicas, tuve que conocer esta proteína, tiene dos partes, y si se dan cuenta ahí se las traté de simplificar como yo lo veo, que Joana está mostrando también. Tiene una parte para mí verde, que tiene una cola, y una parte azul. Y si uno la pinta de negro es un gato, entonces esta proteína gato, la estudiamos a fondo, sabemos cómo son sus comportamientos mecánicos, y hace como 2 o 3 semanas, Christian Wilson nos comparte como en la reunión de equipo de su laboratorio y nos dice, bueno, estamos estudiando al enemigo. ¿Y por qué el enemigo? Observen. No sé si lo pueden ver, pero no importa si no lo ven, porque me da mucha pena, porque VIP es la responsable de que el coronavirus se pegue en las células humanas. Y gracias a que se pega, después, bueno, puede entrar por otros mecanismos. Entonces, tenemos el estudio de este enemigo que está dentro de nosotros. El coronavirus, sabemos lo que es, estamos encerrados, por eso estas como conferencias desde el hogar. Pero bueno, estamos estudiando el enemigo, lo bueno es que lo conocemos mucho y por ahí empezaron a salir algunas citas de ese paper de mecánica de una proteína que al parecer nadie le interesaba y ahora todos la quieren, así que vamos VIP a... Oye, ¿y eso? ¿Sí? ¿VIP significa qué cosa? Como la es la binding protein, que en el fondo esta proteína lo que hace es como una chaperona y cualquier cosa que viene... como que ella la acompaña. Entonces, una de las cosas que nosotros estudiamos es, por ejemplo, si algo quiere entrar como un péptido a una célula,
esta proteína se engancha a ese péptido y hace que éste ingrese. Entonces, una de las cosas también que yo les quería transmitir con eso es estar preparado para todo. O sea, de repente uno estudia algo que también puede ser como de impacto muy, muy relevante. Y ahí están mis consejos. Eso es lo que yo he hecho para migrar en este mundo multidisciplinario y encuentro que quizá no es la mejor receta, pero al menos me he podido mantener. Así que esa es como mi respuesta final. Súper. Oye, qué importante eso, porque este trabajo que tú hiciste, o sea, en un principio no tenía nada que ver con el coronavirus y resultó ser útil para entender ciertos aspectos de la propagación. Eso es lo que entiendo de lo que nos estás Sí, pero contando. también esta proteína es como vital, influye en hartas enfermedades, entonces no es como una, bueno, yo digo una proteína, pero la verdad que, por ejemplo, Christian Wilson la ama, si quieren saber más de eso, hablen con él, pero la verdad que es una proteína que tiene un rol súper importante y a nosotros como físicos nos interesa porque al parecer es como un motor molecular, bueno, pero es historia para... Oye, sí, casi se me corta el live. Uh-huh. Oye, Natalie, súper interesante. O sea, lo que tú estás contando en el fondo es realmente en la práctica cómo todas estas disciplinas se juntan y conversan. La importancia, ¿no es cierto?, de establecer lenguaje a nivel tan elemental como definir bien los conceptos. Por ejemplo, plasma, ese me quedó grabado, que para los biólogos el plasma es la sangre y para nosotros es un estado en la materia. O sea, Uh-huh. súper relevante. Entonces, ¿cómo crees tú que este lenguaje común, tú te topaste con todas estas dificultades cuando estuviste haciendo tus investigaciones? ¿Cómo crees tú que podríamos, digamos ya a un nivel más general, o sea, solucionar, digamos, la base del lenguaje, por así decirlo, para evitar, ¿no es cierto?, que pasen los conflictos que tú enfrentaste, o sea, como estas definiciones o que te excluían al comienzo por no hablar el mismo lenguaje. ¿Qué crees tú que podemos hacer como profesores, como profesoras, como investigadoras, investigadores en ciencia para poder homogeneizar, por así decirlo, el lenguaje? Pienso que sobre todo, primero, hay que entender que hay personas que nos gusta. Ah, perdón, no sé. Sí, te estamos ¿Me escuchando. escuchas? Ya, súper. Es que como Sí. que se cortó. Primero, hay que entender que existen personas que tenemos, que queremos ser y cumplir este rol de puente y que es un aporte a la ciencia, que no somos menos. Quizás nuestras disciplinas de repente, y a mí me lo han dicho hartas veces, como igual debería yo elegir alguna especialidad. Y yo digo, mi especialidad es la biofísica, así que por favor. Entonces, siento que hay que entender que hay personas que están súper especializadas, que no es algo malo, y personas que no están súper especializadas, y que está bien, que somos actores de un todo y es necesario eso. Eso por una parte. Por otra parte, hay que quizá volver un poco a esta esencia, y yo creo que la Universidad Adolfo Ibáñez, y le voy a poner otra imagen que me gusta, la Universidad Adolfo Ibáñez ha pensado un poco esto en estos como profesionales que tienen que hablar un lenguaje multidisciplinario y ellos tienen un sello para nuestros alumnos. Nosotros, de hecho, de este año soy profesora de artes liberales, hago el core de ciencia y el sello que le queremos poner a nuestros alumnos tiene que ver con este respeto al poder hablar un lenguaje común, entender que otras disciplinas desde su especialidad nos van a hablar siempre obviamente desde su disciplina, pero si no hacemos un esfuerzo no vamos a poder generar este lenguaje, y yo se los digo a mis alumnos todo el rato que por sobre todo respeto y esfuerzo para generar al menos un lenguaje común. Y, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez tiene en su programa como sello para sus alumnos, que, por ejemplo, tengo alumnos de derecho que les tengo que pasar la materia
no sé, el inicio del universo, biología, y llegan al primer día, y yo creo que si les diera la oportunidad y les pasara un tomate y les dijera, si quiere tíremelo, me lo va a tirar, porque lo odia. O sea, ese personaje nunca quiso estar ahí, porque obviamente quizás es mucho más humanista, eh, pero a medida que va pasando el tiempo, él como que van entendiendo y se van encantando. De hecho, para mí ser científico es estar súper conectado con cuando uno era chico y era preguntón y los papás te querían como córtala, así como cállate. Entonces como que vuelven un poco a eso y lo pasamos súper bien. Pero yo creo que la solución tiene que ver con esto, con que las universidades también nos preparen para hablar un lenguaje con respeto y que podamos hacer un esfuerzo para entender al otro en cualquier carrera. Claro, y en la ciencia yo creo que eso se vuelve súper relevante, o sea, el lenguaje común, o sea, en el fondo tratar de que partamos por la curiosidad, ¿no es cierto? Todos tenemos estas interrogantes grandes, yo creo que más de alguna persona las tuvo cuando era más adolescente, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cuál es el origen de nuestro universo. Entonces, en ese tipo de cosas, yo creo que el lenguaje común parte como por pensar que somos personas, ¿no es cierto?, preguntándonos estas cosas y tratando de cuestionarnos el mundo en el que vivimos. Y y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el rol de la Facultad de Artes Liberales tiene un rol esencial en ese sentido de formar alumnos integrales, ¿no es cierto?, que estén preparados para enfrentar los desafíos desde la multidisciplinaridad, porque ellos saben de muchas cosas, están aprendiendo de física, de biología en el corte de ciencias. Yo también tengo alumnos que me han sorprendido también, que vienen de otras disciplinas más humanistas y me terminan, ¿no es cierto?, preguntando de la materia oscura, del bosón de Higgs, y es súper gratificante como partir de esa base. Ahora, Natalie, obviamente cuando uno está pensando en la formación de los alumnos o a temprana edad, ¿no es cierto?, poder atajar estas cosas, se vuelve como el programa universitario súper relevante del COR, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos con investigadores, por ejemplo, que ya están formados, que ya tienen su manera de hacer las cosas, que ya están predispuestos a que su laboratorio funciona de esta manera y los protocolos son estos? ¿Cómo crees tú que uno puede atacar un poco, tratar de modificar ciertas conductas más inclusivas, quizás? Desde tu experiencia, cuando has trabajado en otros países, ¿te ha costado eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, al final el que está interesado en ir a otra disciplina es el que va a tener que hacer el esfuerzo ahora. Un alumno me increpaba y me decía, profe, o sea, me gusta el corte de ciencia, pero esto debió haber pasado en el colegio. Y tiene razón. Es un cambio cultural que espero que si ellos lo tienen ahora y lo van percibiendo a medida que pase el tiempo, ocurra este cambio. Pero cuando si uno se enfrenta con una persona ahora, más o menos puede seguir esa receta que le puse o puede generar su propia receta, su propio camino ninja o camino científico, porque si no hace el esfuerzo quizás se va a quedar afuera y no está bien porque es súper entretenido conocer esta otra disciplina. Yo siempre quise estudiar biología, pero no me podía aprender los nombres. O sea, una proteína tiene 10 nombres. ¿Quién puede aprenderse eso? Pero aún así tenía habilidades para aprender física, estudié física y desde ahí me pasé a a la otra disciplina porque yo tenía esas ganas. Entonces, si ustedes tienen las ganas de cambiarse, de irse a otras disciplinas, van a tener que hacer el esfuerzo y crear su propio camino por ahora. Pero yo espero que, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez ya empieza a hacer estos cambios culturales. En un tiempo más, otras generaciones no tengan que hablar de esto y que sea algo natural, que el respeto, que uno entienda que hay otras especialidades y que de repente si me están hablando en un lenguaje de otra especialidad, si yo quiero entenderlo, tengo que hacer un esfuerzo y si yo me quiero comunicar en serio, también tengo que hacer un esfuerzo para poder llegar a algún lenguaje común. Entonces, eso más o menos es mi consejo. Si alguien quiere como vivir la locura que viví yo de migrar por muchos mundos que no son tu especialidad. Entiendo. Oye, Natalie, y o sea, cuando tú estabas contando tus historias, ¿no es cierto?, de que tuviste que aprender
a respetar, ¿no es cierto?, de que ya habían cosas establecidas, una manera establecida de hacer las cosas, o la misma historia de la célula, o sea, entender de que para un biólogo puede ser súper, ¿no es cierto?, falta de respeto que no menciones que la célula tiene núcleo, todo ese tipo de cosas. Eh, Tú mencionaste como habilidades claves que habías aprendido, como por ejemplo la perseverancia, el respeto, la rigurosidad, ¿no es cierto?, de seguir los protocolos que estabas aprendiendo. Todas esas habilidades son bien transversales, ¿no es cierto?, a las ciencias. O sea, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de multidisciplinaridad también más allá de la ciencia. O sea, podemos verlo como algo entre áreas también. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con un artista, o sea, estos desafíos trascienden lo científico, ¿no es cierto? Ahí tú tienes una foto ahí atrás de un cerebro así como súper iluminado y un cerebro como más, Sí, menos artista. con Al una final, parte artística y otra más como analítica, ¿cierto? sí, al final como que todas tus recomendaciones van en la dirección un poco de fomentar habilidades más humanas. Ujú. ¿Lo ves así también? Sí, porque, bueno, la verdad que, claro, esta es una tarde de física, entonces lo orientamos en la ciencia, pero también lo veo con todos mis alumnos que son de otras carreras y es poder hablar entre todos, porque cuando las personas de psicología, a mí me pasa, empiezan a hacer relaciones, ellos han estudiado el cerebro como parte de su formación y empiezan a hacer como conexiones con lo que uno le está pasando, como más la parte como la fisiología, no sé. eh, Como la cantidad de conocimiento que empieza a surgir es tan increíble que no podemos perdernos eso. O sea, tenemos profesores también en nuestra facultad, en ingeniería también, que hablan como de las berenjenas y de la física, porque claro, uno como físico, ¿cierto, Converos? Uno como físico ve la física en todos lados, pero también uno tiene que hacer lo que hacen ellos, transmitirlo, y también ojalá encontrar personas que estén dispuestas como a recibir este mensaje un poco loco, porque cuando uno ya se dispone a entender qué me está queriendo decir este tipo, el conocimiento que brota de ahí es increíble. Entonces, desarrollen ese respeto, ese espacio, para que podamos desarrollar conocimiento a otro nivel. Oye, Natalie, qué importante eso que mencionas. Te quería preguntar algo así como más, me entró la duda de la discusión cuando estabas hablando de tus investigaciones, que son multidisciplinarias, ¿no es cierto? Tú te has movido desde la biología, la bioquímica, la física. Cuando tú publicas algo, un estudio, ¿tienes, hay journals multidisciplinarios o siempre eligen como ya el journal de biología o el journal de física? ¿Cómo lo manejas como entre tus colaboraciones, digamos, que son grupos multidisciplinarios? Sí, bueno, ahí depende mucho del estudio que hiciste en realidad. Entonces, por ejemplo, me ha tocado a mí liderar investigaciones, entonces obviamente quizá le da un foco mucho más a la herramienta, entonces hay mucha más información de física detrás, pero uno va sopesando qué tipo de información tiene y también qué tipo de mensaje quiere entregar. Y, por ejemplo, nos ha pasado que, de hecho, hace poco presenté acá en el grupo un trabajo que hicimos de la marea roja. Entonces, cuando hicimos ese trabajo, yo contaba, queríamos hacer pinzas ópticas. Los físicos queríamos hacer pinzas ópticas porque eran bacanes, porque es una herramienta en donde tú tienes un láser y puedes mover materia. Entonces, ¿quién no quiere tener eso en la vida? Un Pero no lo juguete. habíamos, sí, pero no habíamos pensado en una aplicación. Y justo surgen muchas cosas, encontramos una aplicación que es muy importante para Chile, desarrollar un sensor de marea roja, y ya ahí toda la información que obtuvimos al final tenía que ver más con esta área, más de la biología o más de la ecología. Entonces ahí ya tuvimos que decidir por una revista que fuera con un enfoque más en esa área. Pero era tan novedoso lo que estábamos haciendo que al final tuvimos que publicar en una revista que nos permitiera esta flexibilidad de poder mezclar cosas. Entonces depende de muchos factores, así que no tengo una respuesta tan precisa. No, no, eso resuelve mi duda. O sea, obviamente depende también de cuál es el objetivo de la investigación, como decías tú, si es más una aplicación y muchas veces, ¿no es cierto?
o sea, a mí lo que me queda de lo que estáis diciendo es que en el fondo uno si va a hacer una herramienta o alguna investigación, no cerrarse a la posibilidad de que pueda tener aplicaciones más allá, ¿no es cierto?, de tu propia investigación. Ujú. Y en el fondo eso se vuelve súper importante. Oye, Natalie, otra pregunta que te quería hacer, a ver si tenemos preguntas del público. ¿Alguien tiene algún? No he visto muchas, he visto puras felicitaciones, seca la profe. Bien, los físicos y las físicas de la UAI se abren a las comunicaciones y la multidisciplina. Felicitaciones. Gracias. Sí, creemos que es súper importante tener esta discusión también, sobre todo en la contingencia, ¿no es cierto? Ujú. Establecer un lenguaje común entre la ciencia, hoy día eso se vuelve súper, súper relevante. Eh, Oye, te hago una pregunta. ¿Tus grupos multidisciplinarios, por lo general, de cuánta gente estamos hablando? Porque son cosas súper técnicas muchas veces y que tienen aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, estabas hablando de los VIP, ¿no es cierto?, con el coronavirus, la marea roja, pinzas ópticas. O sea, es un zoológico de conceptos súper difícil. O sea, ¿cuánta gente está involucrada en este tipo de cosas? Por ejemplo, ¿me escuchas? 10 personas, ya, ok. Ah, ya, súper. Sí, ahí sí. Eh, 10 personas, por ejemplo, que 3 son biólogos, 3 están más relacionados con otras áreas que son como quizá más de la computación, unos 3 físicos más, entonces al final son grupos chiquititos de disciplina, pero que van sumando, y yo creo que como 10, como lo más pequeño que he trabajado. Ya, o sea, puede ir de 10 hasta, digamos, grupos más grandes Sí, de de 30 hecho creo que tengo personas. un paper como que son como 20, así, porque así es la vida. Sí, pues supongo que cada persona tiene como su propio expertise y aporta, ¿no es cierto?, a que el trabajo sea multidisciplinario Ujú. Sí, también. sí. Súper. Oye, Natalie, o sea, creo que ya lo hemos como discutido, pero en términos como de las habilidades relevantes eh, que tú consideras que se tienen que tener, eh, tanto técnicas como de investigación, para poder desarrollar estos lenguajes comunes. Más allá del respeto, ¿no es cierto? Mencionaste la paciencia, el respeto. Eh, ¿Quieres agregar algo más a la lista, así como que desde temprana edad podamos empezar ya a forjar o enseñar a los alumnos? Bueno, si uno quiere hablar ya más en ciencia, me voy a centrar Sí, para que después no nos en echen dar desde ciencia. física. Te estoy eh, preguntando en física, claro, porque por ejemplo, para el core, ¿no es cierto? Nosotros como profesores también tenemos que explorar una gama de disciplinas. Ujú. Entonces, yo he tenido formación multidisciplinaria, bueno, no en Chile necesariamente, por eso te pregunto en el caso chileno, con tu experiencia internacional también. Yo pienso que uno de los consejos que no, que quizás se me estaba pasando es que de repente nosotros detestamos algo por alguna experiencia particular. Y deberíamos darle una segunda oportunidad, porque efectivamente, no sé, me pasa harto que harto alumno odian la física y porque, no sé, les fue mal en el colegio, por una nota, por una mala experiencia, etcétera. Y cuando le dan una segunda oportunidad y lo ven desde otra perspectiva, un poquito más con madurez o un poco más lúdico, porque también para mí la ciencia es esto de poder como interactuar, jugar, la ciencia la veo como cuando miráis el cielo afuera y tiene un color o tiene otro. Es como darle una segunda oportunidad, sobre todo cuando uno está como no está bien con algo. Ahí pasó un proceso que no estuvo tan correcto y quizá descubrir si me gusta o no, pero no limitarse a una experiencia, a un momento, porque se está perdiendo de cosas súper entretenidas, sobre todo en ciencia. Y como investigadores yo rescato de eso como darle una segunda pasada a tus ideas, ¿no es cierto? Como confiar, ¿no es cierto?, en la intuición también y repensar quizás algo que tú pensaste que no iba a tener relevancia para algo en particular.
pero sí la Ujú, puede tener, por ejemplo, cross disciplina. sí. Oye, nos están preguntando el público, voy a leerte las preguntas. Ujú. Mira, aquí Pauli Masser nos pregunta, ¿cómo definen prioridades en los papers interdisciplinarios? Entre paréntesis, ¿quién es el jefe, coautor, etcétera? Qué Es difícil la una, pregunta. es una pelea. No, la verdad que, ¿cómo lo definimos? Bueno, la verdad que el que lleva la investigación, el que se da la lata, es el que tiene la última palabra. En general, por ejemplo, como yo hice hartos postdoctorados, llevaba las investigaciones, entonces como que era responsable de eso. Pero cuando uno va a partir como de cero, la verdad que tiene más bien definido a qué quiere llegar. Entonces, vamos por ese camino, obviamente de repente las cosas cambian. Y una de las cosas bonitas, por ejemplo, de ayudar a los biólogos desde la física es que los biólogos son unos tipos que se matan haciendo experimentos, o sea, imagínense, yo 6 meses tuve que aprender a hacer cultivo de un parásito, 6 meses. Están años investigando algo y de repente nosotros podemos poner una herramienta y medir y tener un resultado intermedio, porque quizá a los 3 años se dan cuenta que no era por ahí y de repente pierden toda la investigación y nosotros le ayudamos un poco a que, mira, si medí esto, quizá vamos a tener este resultado y siempre me ha tocado como ser esa herramienta, esa ayuda. Y al final no es como tanta pelea, sino que es como, ups, al menos tengo esto, porque nosotros tenemos otra perspectiva y también queremos mostrar otras cosas, y ellos obviamente que no quieren perder su trabajo, entonces nunca ha sido un tema tan doloroso, por así decirlo, como que se ha dado natural en ese sentido, no he peleado tanto. O sea, ahí tiene que ver también con la madurez en hacer investigación y el respeto, ¿no es cierto? Las mismas cosas que conversábamos antes, volver a pensar de que uno trata con personas, ¿no es cierto? Y ser lo más claro en la comunicación para conversar esas cosas. Ujú. Súper. Oye, nos están haciendo otra pregunta. Dice, ¿cuál es el principal desafío hoy para la ciencia en Chile? Y quienes queremos dedicarnos a la academia, ¿qué deberíamos tener presente durante nuestra formación? El desafío hoy para la ciencia en Chile, bueno, igual la semana pasada veíamos al ministro de Ciencia que nos hablaba de la importancia de la ciencia. Pienso que abrir nuestro mundo científico, cuando yo me fui a Francia, me di cuenta que la formación que yo tenía como ingeniera física era una formación súper completa. Entonces, somos científicos que estamos bien preparados, pero nos falta una conexión también como con la sociedad. Entonces, pienso que empezar a generar ese valor es algo que muchos lo están haciendo ahora, pero ojalá que lo hiciéramos todos con mucha fuerza, porque cuando la sociedad entiende, no cuando hay una pandemia, sino que en la vida común, que la ciencia es parte de la vida y que de repente hacer un desarrollo científico nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, por ejemplo, cuando se entiende eso, yo pienso que la ciencia tiene un espacio y no tenemos que andar luchando ahí como por el peso para la publicación, sino que, o para algún proyecto, sino que necesitamos igual un espacio, pero también nosotros como científicos vamos a tener que tomar con más fuerza esas riendas de poder transmitir lo importante que somos. Esa es mi perspectiva, no sé si me quieren matar ahora. No, o sea, yo te encuentro harto sentido. Oye, esta pregunta, la que respondiste reciente, la hizo un exalumno, dice, Thomas Watcher. Ah, sí, Tomás. Con Tomás trabajamos un poquito ahí en cosas de computación. Oye, tenemos otra pregunta interesante que yo creo que va en esa misma línea. Te Ujú. preguntan, Natalie, ¿cómo ves el rol de los periodistas científicos en la homogeneización del lenguaje? ¿O crees que Wow. es el mismo científico debe hacer la difusión de sus resultados? No, yo pienso que, bueno, ojalá un científico tenga esta habilidad para comunicar, pero no siempre la tenemos. No sé, yo igual ya voy a reconocer algo súper personal. Estudié física porque sabía que no iba a tener que trabajar con tanta gente, pero después perdí mi apuesta. Eh,
Pero yo pienso que los periodistas debería, o sea, sé que ya hay un área que se está desarrollando para divulgación científica, pero sí, los periodistas acá debería tener como en todas las carreras un apartado, ¿cierto? Una especialización. Y lo hablábamos el otro día con unas alumnas de periodismo y yo les decía, por favor, o sea, hagan este esfuerzo por hablar un lenguaje y entender lo que le está diciendo el otro, porque, por ejemplo, me ha pasado desarrollar un sensor para el Alzheimer, que yo lo que trabajo es antes de que llegue a la gente, antes quizá que llegue a animales, lo más lejos que he llegado es animales, y acá hay un proceso en donde uno hace una investigación que va quizá a afectar a la gente, pero para eso tiene que hacer ciencia básica, después pasar por animales, después estudios médicos, clínicos, personas, como 10 años, una línea de 10 años. Entonces yo hablé sobre mi trabajo, que era ciencia básica, y yo lo encontraba súper natural hablar, y sale un reportaje en donde decía... científicos chilenos crean un sensor para el Alzheimer. Me llamó la gente para preguntarme cuándo le iban a vender en las farmacias. Me quería morir. Entonces, entre el periodista y yo cometimos el error de que para mí era natural hablar de mi investigación a nivel básico y para él era natural interpretar, porque eso es lo que están haciendo los periodistas. Entonces, ahí va mi mensaje de hacer ese esfuerzo de este tipo científico, ¿qué me está queriendo decir? Y el científico tener cuidado porque obviamente él va a interpretar de la mejor manera que, no sé, las herramientas que tiene a mano, las va a utilizar, etcétera, pero no tiene por qué saber algo tan específico como no sé, tu aplicación. Entonces, debería, yo creo que existir estos apartados, esta especialización en ciencia, porque es un mundo. Y somos raros, somos raros. Yo desde mi experiencia, yo creo que es un poquito de ambas. O sea, yo creo que también es importante, ¿no es cierto?, el rol de los periodistas científicos de establecer este lenguaje común, aprender el lenguaje, no exagerar, o sea, ser bien, quizás conservador es la palabra que busco para comunicar. De repente no dejarse guiar como por la emoción del impacto que pudiese tener lo que se está diciendo, como descubriste, ¿no es cierto?, un sensor del Alzheimer, eso tiene consecuencias súper, súper graves, o sea, graves en el sentido de importante, entonces un poco tener claro de que si uno hace esas aseveraciones tan impresionantes, tiene que tener la evidencia impresionante también para respaldarla. Muchas veces yo creo que ahí se pierde el nexo. Yo también creo que sí, o sea, también es el rol de nosotros mismos, los científicos, las científicas, hacer más difusión para precisamente homogeneizar el lenguaje. Y eso es algo que también estamos tratando de hacer con estos Instagram. O sea, yo creo que este es un perfecto ejemplo desde la ciencia, ¿no es cierto?, atacar ese problema. Súper. Oye, nos va quedando poquito tiempo, así que te voy a leer otra pregunta que nos están haciendo. Paula Montebruno nos dice: chicas, ¿qué mensaje le darían a las niñas que quieren dedicarse a la investigación? ¿Cómo motivarlas desde etapas tempranas? ¿Qué rol tiene la academia en esto? Ya, esa es una súper buena pregunta y la verdad es que una de las cosas que yo veo, de hecho, cuando yo me cambié de disciplina, yo estudié física, entonces como que uno igual es como más rudo por la vida y... no tener miedo, o sea, hay algo aquí de género que tenemos un problema desde chiquititas quizá, que es como cumplir algún rol, pero no tener miedo a fallar, o sea, meter las patas. Yo tenía una profesora en el colegio que me decía: ¿quién descubrió Chile? ¿Quién descubrió América? Bernardo Higgins. Y usted lo grita, porque si metió las patas y lo grita va a estar mal igual. Entonces tenga esa confianza y usted hasta puede fallar y fallar es humano. Entonces, sobre todo a las niñas, no tengan miedo a fallar. Uno es como súper perfeccionista, siempre está pensando en como, uy, el qué dirán, o muchas cosas que vienen de nuestra deformación cuando somos niñas, pero yo diría como, miren, metan las patas cuando ya esté malo, o sea, tampoco, ya está malo, o sea, aunque lo grité o no lo grité, va a estar malo igual, y fallar es parte del aprendizaje y no tenemos por qué hacerlo todo perfecto. Eso es como mi consejo ahora para las personas que están ahí, como tratando de
no sé, como de cambiarse quizá a un área más científica, de tratar de elegir un área científica y pensar, hoy me va a ir mal, ¿no? Sí, te va a ir mal, como a todas las personas, pero bueno, dale nomás, con mucha fuerza, porque al final esta garra es lo que importa. Yo pienso que por sobre todo hay que, no sé, no tener miedo a fallar, porque fallar es parte del conocimiento. Yo también opino lo mismo, o sea, atreverse a entrar en mundos difíciles, ¿no es cierto?, multidisciplinarios, no perder la pasión por aprender, por la curiosidad y aprender a buscar referentes también, porque hay. O sea, yo me acuerdo también cuando quería estudiar física, como que no conocía mucho la gente en Chile que estaban haciendo, o todos mis referentes eran, ¿no es cierto?, los que tú presentaste, Marie Curie o premios Nobel, ¿no es cierto?, personajes como quizás tan inalcanzables. Pero en Chile se hace ciencia, eso, hay varios investigadores de muy alto nivel en astronomía, en física, en biología, bioquímica. Entonces, un poco también atreverse a preguntar Uh-huh. y a las personas, ¿no es cierto?, que creen que uno lo pueden guiar en sus mismas experiencias, también uno va aprendiendo en el camino. ¿No? Y la gente está dispuesta también, por ejemplo, Christian Wilson, que yo te contaba, eh, un día fui y le dije así, necesito aprender esto, sé que eres especialista y hemos colaborado desde ese día porque son personas que no guardan su conocimiento y no son bichos raros, somos raros pero no tanto, o sea, somos buenos, no tengan miedo de buscarlo. Somos todos, todas las personas son únicas y yo creo que todos aportan también desde la personalidad y de sus propias áreas de expertise. Yo creo que todo lo que tú mencionabas, Natalie, es fundamental, o sea, como esas habilidades quizás más blandas que en equipos multidisciplinarios realmente se vuelven quizás más relevantes, o sea, aprender a escuchar, aprender a establecer ese lenguaje común. Uh-huh. Oye, nos va quedando poquito tiempo, voy a alcanzar, creo que tenemos una pregunta más. Dale. Dice, en su equipo multidisciplinario, deberían tener periodistas comunicar, esto es un comentario, deberían tener periodistas comunicar, debe ser un trabajo en conjunto. Sí, yo Exacto. estoy de acuerdo. Eso es algo que internacionalmente se da, o sea, varios equipos, digamos, de investigación de afuera, ¿no es cierto?, que son, digamos, bien reconocidos, siempre tienen un ámbito periodístico de difusión y yo creo que en Chile estábamos avanzando súper bien en eso. O sea, Uh-huh. cada vez más las universidades le están dando más importancia a estos temas, cómo comunicarlos. De repente también es importante saber dónde comunicarlos, qué está leyendo la gente. O sea, la difusión Uh-huh. científica tiene que ser algo integral. Pero imagínate que nosotros tenemos alumnos de periodismo y vamos a tener alumnos de periodismo que igual saben un poco de ciencia, han discutido de ciencia, han sufrido un poquito en el core de ciencia, entonces es importante también como que tengan esa base. Entonces yo pienso que vamos en un súper buen camino. Súper. Oye, nos está quedando 2 minutos. Última pregunta, ¿podría ser que la difusión en las carreras como física y astronomía pueda ser una especialización más? Podría ser y sería bueno porque también tenemos hartos científicos que tienen estas habilidades como para transmitir y ojalá le pudieran sacar provecho porque qué más lindo que uno desde un área que se especializó pueda transmitir a todo lo que sabe. Ojalá existiera algo así, pero también ojalá que en el periodismo exista como una subespecialidad o cosas. En otros países existe, no es como reinventar la rueda lo que estoy diciendo, sino que quizá acá falta un poco más ponerlo ya como en la base de la carrera para que la gente lo pueda elegir si lo quiere, pero también conozco la realidad como de hartos como cursos en donde la gente se prepara para hacer divulgación científica, si no es algo menor. Claro. Así que es algo relevante y ojalá que podamos avanzar en eso. Oye, Natalie, nos queda 1 minuto. Quiero terminar agradeciéndote por esta fantástica discusión. Yo creo que muchos nos sentimos identificados también con todas las cosas que tú mencionas y espero que haya sido un placer también para todos. Creo que no nos quedó ninguna pregunta en el tintero, Uh-huh. así que excelente. Agradecerte, Natalie, por tu tiempo y felicitarte por esta gran investigación multidisciplinaria.
Muchas gracias a todos también y por escucharme tanto rato. Le agradezco también a todas las personas que trabajan conmigo, porque efectivamente mi trabajo no es nada sin ustedes y 10 dejarles segundos. como mensaje respeto y este esfuerzo al lenguaje multidisciplinario. Besos. Nos vemos en el